tu premio. Señor, Bien merecido. Bueno, más. Muy buenas noches a todos. Es una mezcla de alegría, emoción, excitación, ver a tantos amigos de tantos años que vi, tantos recuerdos, tantas experiencias fantásticas vividas juntos y también tantas tristezas a veces y tantas decepciones, pero todo eso forma parte de la gran riqueza de la vida, ¿no? Javier Toledano me ha calificado de veterano. Sabía, una descripción ajustada. Yo le sugeriría que la próxima vez que tenga que hacer, como ha hecho tan amablemente, un elogio público de mi persona, utilice el adjetivo venerable. O sea, es como veterano, pero no sé, parece que reviste de una pátina así solemne e histórica, ¿no? que resulta muy agradable. Por tanto, ahora os va a hablar el venerable premio de la tolerancia en su 30ª edición. No quiero empezar sin agradecer muy especialmente la presencia de Dani Sirera. Yo a Dani le conocí que iba con pantalón corto, ¿no? Y tenía una carrera política larga, variada, fecunda. Y fundamentalmente lo que me ha demostrado siempre es una amistad personal, sincera, que en los momentos que yo he recurrido a esa amistad, Dani estaba allí, por encima de otras muchas circunstancias. Por tanto, muchísimas gracias. También quiero agradecer, por supuesto, la presencia del representante de Vox, que ha tenido que ausentarse, y de Ciudadanos, por supuesto, que ha sido muy amable también en acompañarme esta noche. Y ya en el terreno familiar, para mí ha sido también tremendamente motivador, ¿no? Ver a mi prima hermana Silvia. Silvia Quiñones de León Vidal Cuadras es mi prima hermana, hija de una hermana de mi padre, de mi tía Silvia. Y Silvia y yo jugábamos en su casa de la calle Balmes cuando éramos pequeños, pero pequeños quiero decir muy pequeños. Y jugábamos allí con tus hermanas, ¿verdad? Y por tanto me alegro mucho de verte aquí. Y yo también me quiero unir al recuerdo tan merecido y tan sentido que Javier Toledano ha tenido para Federico. Fue una gran persona, Federico, extraordinaria, y lo que él hizo y su testimonio quedará siempre con nosotros. Por tanto, me alegro mucho de verte, Silvia. De hecho, la llamábamos Silvita. Bueno. Muy bien, pues muy buenas noches, repito, a todos. Y mis primeras palabras han de ser, por supuesto, para manifestar mi profundo y sincero agradecimiento a la Asociación por la Tolerancia y al jurado de su prestigioso premio anual por habérmelo otorgado en su 30ª edición. Y esta gratitud es doble, tiene una doble vertiente. Por un lado, no hay duda de que figurar en una larga galería de galardonados en la que se alinean nombres de la categoría de Mario Vargas Llosa, de Fernando Savater, de Arcadi Espada, de Gregorio Peces Barba, Félix Ovejero, Albert Boadella, Félix de Azúa, Francesc de Carreras, y solo cito algunos, ¿verdad?, de tan deslumbrante constelación,
es algo que en sí mismo es un motivo de irrefrenable orgullo. Aunque no sea muy humilde, no puede evitar, ¿verdad?, sentirse orgulloso de figurar en esta lista, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias por este motivo, ¿no? Y por otro, ha sido un detalle que he apreciado enormemente el que me hayáis querido distinguir en vida. No me parecen mal los homenajes póstumos. Incluso he participado ya en unos cuantos, ¿no? Pero reconoceréis conmigo que las posibilidades de compartir la alegría de un galardón tan preciado desde el más allá son reducidas. Un destacado miembro de la asociación me llamó cuando se supo que yo había sido el agraciado este año. Y sus primeras palabras, no me dijo, hola, ¿cómo estás? O buenas tardes. No. Sus primeras palabras fueron, ¡por fin! Expresó así, con la vehemencia justificada, que el premio de la tolerancia, os hago esta confesión, ¿verdad?, había sido objeto de mis anhelos durante largos años. Y aunque me consta por filtraciones piadosas que mi candidatura había sido repetidamente considerada, la decisión no llegaba. Dado que la dicha que produce un deseo satisfecho es proporcional, entre otros factores, al tiempo que ha tardado en verse colmado, comprenderéis que esta noche me sienta singularmente feliz. Mis humildes y escasos méritos han sido generosamente magnificados por Javier Toledano y por el presidente de Tolerancia, por Carlos Bastero. Y yo les quedo muy reconocido por sus amables palabras. Y habida cuenta de que la Asociación por la Tolerancia tiene una larga historia de defensa de una determinada visión de la sociedad y del marco ético, jurídico e institucional en el que ésta debe situarse para garantizar la convivencia pacífica y armoniosa de sus integrantes y el respeto a sus derechos y libertades, permitidme que me sume hoy a esta larga e infatigable labor con unos breves apuntes. Ahora voy a hablar en serio. Lo digo para situaros, ¿no?, poneros en contexto. Decía que quiero unirme a esta labor tan meritoria, tan prolongada en el tiempo, de la Asociación por la Tolerancia, con unos breves apuntes sobre un concepto que es aparentemente inofensivo, pero que es potencialmente letal. El concepto de identidad. Es sabido que los errores intelectuales conducen a errores morales. Y los errores morales desembocan indefectiblemente en errores políticos, que pueden llegar a ser fatales y fuente de intolerables injusticias, conflictos violentos o graves sufrimientos. Empecemos por la base. ¿Qué es la identidad? Aquí hay que ir con cuidado porque en la sala hay unos cuantos profesores de filosofía. Entonces, hay que ir con cuidado. ¿Qué es la identidad? Es un conjunto de características, de propiedades que dotan a un ente humano, en el caso que nos ocupa, de su ser frente a otros y que le permite distinguirse de ellos. Es decir, la identidad es esencialmente una afirmación de uno mismo
reconocida por los demás. Hasta aquí todo bien. Y supongo que los profesores de filosofía de la sala no me contradirían. No. Entonces, ¿qué sucede cuando la identidad se convierte en el fundamento de una determinada política, denominada precisamente así? Esas políticas se llaman políticas de identidad. ¿Qué oscuras fuerzas se despiertan en el interior de una persona cuando se la convence de que su identidad lingüística, étnica, religiosa, cultural, geográfica, histórica es el valor supremo en la escala axiológica que ha de orientar su comportamiento como ciudadano, como votante, como profesor, como empresario, como cantautor, como diputado o como obispo, por encima de valores universales, como la libertad, la justicia, la igualdad o la dignidad humana? Dicho de otra forma, ¿qué pasa cuando el nacionalismo identitario triunfa en las urnas en sociedades étnicas, lingüísticas, religiosas o culturalmente heterogéneas? La respuesta es conocida y la experiencia de siglos demuestra que las pulsiones obsesivas de autoafirmación, así implantadas en la mente de mucha gente, desencadenan inevitablemente enfrentamientos, tensiones, atropellos de derechos humanos, discordias civiles y, en último término, baños de sangre. La imposición, mediante normas totalitarias o coacciones físicas o psicológicas, de una identidad canónica en contextos sociales en los que existe diversidad de identidades, representa un atentado automáticamente contra la democracia y supone la humillación, la discriminación o la marginación de sectores que pueden ser muy amplios de una colectividad política. ¿Cuál es, desde esta perspectiva, el error intelectual? Nada menos que la atribución a la identidad de un nivel de significación moral o de autorrealización de los individuos que no le es debido, de impregnarla de una densidad ontológica y ética que no posee y de dotar de trascendencia a una contingencia. Todos nacemos y crecemos, salvo desarraigos prematuros, en un entorno lingüístico, cultural, religioso, gastronómico y folclórico. Esta identidad que no elegimos, como no elegimos aparecer en este mundo, ha de ser un trampolín para saltar fuera de ella y aprender el mundo, aprenderlo y no convertirlo en una cárcel en la que encerrarnos para fragmentarlo. De este desenfoque conceptual emana una terrible tropelía moral, la de separar a los miembros de una sociedad plural en buenos y malos, superiores e inferiores, brahmanes e intocables. Las consecuencias políticas de semejante planteamiento las hemos vivido y las vivimos cotidianamente los catalanes en forma de vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en los ámbitos de la educación, del uso de la lengua oficial del Estado en el espacio institucional y público y también de oportunidades laborales en la administración. Por mencionar tres, podía mencionar más, pero menciono estas tres que son notorias. Es, por tanto, misión obligada de cualquier ciudadano ilustrado y racional contribuir a la desacralización de la identidad, abismo introspectivo que provoca daños letales al proyectarse hacia el exterior
limitado por oscuras anteojeras. Permitidme describir ahora alguna experiencia personal que demuestra hasta qué punto todo el gigantesco esfuerzo burocrático y financiero de los gobiernos nacionalistas de la Generalitat de las últimas 4 décadas per fer país, recurriendo a la lengua como instrumento de ingeniería social, ha sido trabajo y dinero desperdiciado. Yo nací en 1945, por eso soy venerable. Yo nací en 1945 y recibí mi educación primaria, secundaria, universitaria en español. En mi familia catalana de innumerables generaciones, ahora me acuerdo que la Marta Ferrusola, pobre, paz descanse, ¿verdad? Espero que esté en el cielo, pero pasará un periodo largo en el purgatorio. Bueno, pues la Marta Ferrusola me decía, pues usted es de Vidal-Quadras, com pot ser del PP vostè? Estoy indignada. I entonces jo le decía, senyora, però què té que veure una cosa amb l'altra? O sigui, els catalans no tots hem de pensar com vostè, no? Mejor dicho, deixar de pensar com vostè. Entonces, estas cosas me pasaban, ¿no? Bueno, pues otra cosa. Una vez al principio de mi carrera política, año 88, 89, estaba en una recepción y no sé qué se celebraba algo, y estaban todas las autoridades, y entonces estaban en aquella época, imaginaros, pues muchas autoridades del Estado, ¿no? El capitán general, que todavía había capitán general, estaba el director de la Administración de Hacienda en Cataluña, estaba entonces el delegado del gobierno, el comisario, el jefe de la policía, o sea, todo lo que es el Estado, ¿no? Y se me acerca un diputado nacionalista y me coge el brazo y me dice, mira'ls, com estan tots junts aquí. Diu, no són com nosaltres. Entonces yo, me quedé asombrado y le dije, ¿pero por qué no son como nosotros? Y entonces me dijo, tú no entiendes res, y se fue indignado. O sea que, como veis, esto la identidad, todos lo hemos padecido desde muy pronto. Bien, os decía que familia catalana de muchas generaciones, bueno, hacía 100 años que en el seno de esta familia se hablaba en español. O sea, yo con Silvita hablaba en castellano, ¿no? Y con mi tía Silvia, su madre, y con mi madre, o sea, hablábamos en español. ¿Por qué? Bueno, esto nos llevaría a una serie de consideraciones sociológicas, históricas, que sería largo y además han sido analizadas en muchos libros y, bueno, pues la cuestión es que hablábamos en casa, hablábamos en castellano, en español, ¿no? Bien, todas las instancias públicas de la época, municipales, estatales, todavía no gozábamos de las maravillas del Estado de las autonomías. Pues todas esas instancias usaban únicamente el español, tanto internamente como en sus relaciones con la ciudadanía. Y en las iglesias, que en esa época estaban rebosantes, tú no lo has conocido esto, Dani. Si llegabas 5 minutos tarde no podías entrar, pues estaba aquello a tope, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de las homilías eran en castellano también, en español, ¿no? Bueno, este es el cuadro, ¿no? Explicarme ahora por qué yo, ya en mi adolescencia, era perfectamente bilingüe en catalán y en castellano. Y lo he sido siempre. Es más, una vez le corregí al conseller de Cultura, que estaba en la tribuna, y dijo, ojalá que... Y yo susurré,
pero de forma audible. Tant de bo! Se cubrió del rubor, me miró con mirada asesina. Es decir, me detestaban, pero yo me lo trabajaba. Siempre en catalán, castellano. Después aprendí otros idiomas también. Pero bueno, ¿por qué? No sé, ¿por qué se produjo esto? Pues no es ningún misterio. El catalán estaba en el aire. Estaba en los juegos del patio del colegio. ¡Aleix, pásame la pelota! Yo tenía 3 años, ¿no? Estaba en el aire, ¿no? En el patio del colegio, en los veraneos, en Tona, Masnou, Premià de Mar, en los veraneos. Ir a Premià de Mar era como irse a la otra punta del mundo, ¿no? En las conversaciones con el dueño del bar de la esquina, el señor Miquel, yo tengo una Magdalena prustiana. Si Arcadi estuviera aquí, le recorrería un escalofrío de horror. Mi Magdalena prustiana, yo tenía 8 años, 9, iba a ver al señor Miquel. Y la Magdalena prustiana era un perrito caliente con un cacaolat. Bueno, no sabéis el recuerdo que tengo. Esa textura, esa cosa maravillosa. Entonces, por tanto, no sé, yo cambiaba impresiones con Anita, que era la dueña de una lechería cerca de casa de mi abuela, y ella expendía un líquido espumoso, nibio, tibio, que había que hervirlo antes de beberlo. Todo esto vosotros no lo hacéis. Tenía un amigo, Andrés Vilaró, que sus padres tenían una tienda de venta y reparación de máquinas de escribir. Yo hablaba catalán con sus padres y con mi amigo Andrés. Todos estos son recuerdos que tengo, ¿no? De cómo el catalán estaba presente en plena dictadura, o sea, que no era la dictadura total, ¿no? Pero el catalán estaba, como os digo, en el aire, ¿no? Recuerdo una larga convalecencia donde, después de la operación de sinusitis, yo tenía 14 años, y me operaron de sinusitis, y me operó un tío mío, el doctor Josep María Roca de Viñals, que era una eminencia en aquellos tiempos de la otorrinolaringología, y estuve en Vilassar de Dalt todo un verano reponiéndome, y claro, pues no hablaba otra cosa que catalán, ¿no? Entonces, bueno, pues tantas ocasiones, tantos lugares, compañías en las que el catalán brotaba espontáneo, fresco, natural, y mi cerebro infantil lo absorbía sin mayor problema, pese a la dictadura, la legalidad entonces vigente y el predominio absoluto del español en los medios de comunicación y en la escena pública. ¿Qué pretendo demostrar con estas vivencias propias tan lejanas en el calendario? Pues sencillamente que el ingente y carísimo tinglado erigido por los nacionalistas, que ha devorado miles de millones de euros, elaborando y ejecutando vastos programas de imposiciones lingüísticas, multiplicando las subvenciones, expulsando a miles de profesores de las escuelas, poniendo barreras a la movilidad de funcionarios, emprendedores y profesionales del resto de España, ha sido un dispendio absurdo, porque hubiera bastado simplemente eliminar obstáculos y restricciones, normalizar, sí, pero en el auténtico sentido de la palabra, no en el usado por los nacionalistas como disfraz de la pura y dura coacción. Bastaría haber hecho esto para que el uso y el acceso al catalán, en un clima de libertad, cordialidad y complementariedad entre las dos lenguas oficiales, bueno, pues para que el catalán floreciese, se extendiese y se disfrutase
por el conjunto de la sociedad, sin necesidad de recurrir a maniobras abusivas y excluyentes contra el español, que por cierto, a pesar de todo esto, sigue siendo la lengua mayoritaria en el terreno familiar y social de los catalanes. Una cosa que los nacionalistas identitarios no saben es que lo que define de verdad un pueblo, y os lo digo yo, que en el Parlamento Europeo he estado 15 años y he tratado con gente de 28, bueno, ahora 27 Estados miembros, ¿no? Lo que define de verdad un pueblo es su sentido del humor. Desde esta óptica no he conocido catalán más auténtico, se ha dicho aquí, que Albert Boadella. Nadie que no sea un catalán de socarreo como Albert puede concebir una escena teatral en la que la secretaria del gran Hugo, la señoreta Eulàlia, para demostrar a los visitantes del Palau que el president està tan dedicat a Catalunya que no pot perdre un segon anant al lavabo. I les revela, per això té a sota la taula un urinal. Però atenció, no és un urinal qualsevol, està decorat per un miró. O pondré otros ejemplos ilustrativos. El filósofo de la Torre de las Horas de Martorell, Francesc Pujols, perdió a su esposo. Y como era entonces costumbre, contestó a las numerosas cartas de pésame recibidas con misivas debidamente introducidas en sobres con una orla negra, ¿no? En su camino hacia el buzón de correos, para enviar sus respuestas, se cruzó con un joven de la localidad que quiso expresarle sus condolencias. Y se entregó a un elogio prolongado de la extinta, alabando su simpatía, su donaire, su bondad, su elegancia, y así durante mucho rato. Pujol se impacientó y le interrumpió bruscamente diciendo: «Sí, jove, sí, té vostè raó. La meva dona gaudia de totes aquestes virtuts, però sap què li dic? Que pitjor hagués sigut vostè o jo. Insuperable». Durante mi bachillerato elemental tuve un profesor de religión, el padre Marcos Taché, del que me quedó grabada una clase en la que nos instruía sobre el ayuno y abstinencia. El padre Taché, que era un hombre sin grandes pretensiones teológicas, pero dotado de una sensatez envidiable, y que de vez en cuando pasaba del castellano al catalán sin que ni él ni sus alumnos nos diéramos cuenta. Nos explicó que en una visita a una masía de unos familiares en el Pirineo fue obsequiado con un desayuno pantagruélico: pan con tomate, fuet, costillas de cordero a la brasa y un vino intenso y peleón de la tierra. Tras devorar con afán tan sustanciosas viandas, nos explicó a sus alumnos preadolescentes: em vaig adonar que era dia d'abstinència. Un estremecimiento de horror recorrió la clase, que acababa de ser advertida del grave pecado que representaba no respetar determinadas restricciones alimenticias en concretos días señalados. Entonces el padre Taché nos obsequió con una lección impagable de catalanidad espontánea, de identidad espontánea, muy superior por su concisión y sabiduría a los insoportables ladrillos que tuve que soportar durante mis 11 años en el Parlamento de Cataluña cada vez que Jordi Pujol subía a la tribuna. Jordi Pujol era perfecto para la siesta.
nos dijo nuestro ensotanado mentor: sabeu què vaig pensar a l'adonar-me'n de que era dia d'abstinència? La clase esperaba una profunda contrición, un pesar profundo por la ofensa al Altísimo, al engullir el fuet y las costillas en fecha prohibida. La sorpresa fue mayúscula al oír al santo varón comunicarnos lo siguiente: vaig enlairar una pregària al cel i vaig orar. Gràcies, Déu meu, per no haver-me'n recordat. Esto, querido Pepe, querido Dani, querido Carlos, queridos todos, catalanidad en estado puro. Eso es ser católico. O sea que no nos dé lecciones, pues bien. Esta es la catalanidad de la que carecen nuestros nacionalistas golpistas, que a su desprecio a la ley, a su racismo encubierto, a su totalitarismo de manual, añaden el peor de los defectos, el tedio insufrible al que nos someten con sus discursos y declaraciones. Lo peor de especímenes como Carlos Puigdemont no es su cobardía, su fanatismo, su mendacidad, su codicia o su insania delirante. Lo peor es que son ofensivamente soporíferos. Los catalanes de verdad somos gente alegre. Ya lo describió acertadamente Josep Ferrater Mora, que entre las características de la vida catalana ponía siempre la ironía. Unos tipos tan pesados de catalanes tienen poco. El gran problema de Cataluña no es la independencia, que solo le traería pobreza, desgarro interno e irrelevancia en el plano internacional. El gran problema de Cataluña son ellos. Ellos son la enorme piedra que Cataluña lleva colgada del cuello y que le barra el paso hacia la prosperidad, la seguridad, el prestigio y el éxito. Hay que derrotarlos en el campo de las ideas y de los votos. Sin su derrota, Cataluña está condenada a la barbarie. La Asociación por la Tolerancia ha comprendido esta verdad incómoda pero palpable desde su manifiesto, en castellano también, por favor, hace más de 3 décadas. De ahí vuestro enorme mérito, vuestra pugna infatigable y vuestras muchas decepciones y sufrimientos. Una verdad que los dos grandes partidos denominados sistémicos jamás han entendido. Lo siento, Dani, ni hecho suya. Su relación con los nacionalismos, si quieres puedes salir ahora. Tenía que irme, pero ahora me sabe mal irme. Ahora viene un trozo en el que se demuestra que quien bien te quiere te hará sufrir. Tira. Bien, decía que su relación de los dos grandes partidos sistémicos, ellos les llaman dinásticos, su relación con los nacionalismos identitarios es la historia de una ceguera claudicante. Las democracias son regímenes de opinión. Y si al mayor enemigo de nuestra democracia constitucional y de nuestra misma existencia como nación se le entregan los instrumentos más eficaces de conformación de la opinión, la escuela, los medios de comunicación, la capacidad de subvencionar a destajo, el resultado ha sido el 1 de octubre de 2017. Y tras la llegada a la Moncloa de un individuo en comparación con el cual Calígula era un aficionado, la descomposición territorial, jurídica, económica y moral de España aparece como una posibilidad sobrecogedora y real. Y, bueno, mi amigo de Vox se ha ido, con lo cual se va a ahorrar el sufrimiento que Dani
Está soportando. Ah, no, sí. Bueno, pues sufre un poco. Que no solo sufra... No creo en los partidos. No, claro, que no solo sufra Dani. Yo, como hace 10 años que no soy de un partido, pues me permito estas alegrías. Aquellos que, movidos seguramente por la mejor de las intenciones, se rebelan contra los nacionalismos separatistas y les oponen con gran estruendo gestual y dialéctico otro nacionalismo identitario beligerante de mayor dimensión, hay que recordarles que no se extingue el fuego con más fuego y que sus pirotecnias percutantes retroalimentan el mal que quieren doblegar. Los mejores y más nobles armas contra los nacionalismos asfixiantes y antidemocráticos son la racionalidad, los principios de la Ilustración, el Estado de Derecho, la práctica de la tolerancia y del pluralismo y ese rasgo tan característico del carácter catalán que antes he mencionado, el recurso a la ironía. Al fin y al cabo, el espectáculo de sus banderas pseudo-cubanas, sus eslóganes maniqueos, su agresividad primaria, sus lacitos cursis y su retórica rasante es ridículamente patético. Y si no fuera por su alta peligrosidad, despertaría una indulgente benevolencia, la que sienten los adultos por los desmanes de la edad infantil. Hay que imaginar a Kant discutiendo con un cazador-recolector para evaluar la dificultad de sacar de su marasmo mental y moral a las turbas que pueblan, eso sí, en número decreciente, las calles y plazas cada 11 de septiembre, vociferando su odio a un enemigo inexistente. Los seres humanos somos una delgada capa de racionalidad, recubriendo una sima de instintos primigenios. Los políticos que deliberadamente recurren a nuestra naturaleza prehistórica, el instinto territorial, el miedo al extraño, la necesidad de la protección de la tribu y el placer de creerse superiores, para generar adhesiones acríticas, ahogando las aportaciones más excelsas de la civilización occidental, cometen el peor de los crímenes. El texto sagrado lo dice. ¿Cuál es el peor pecado? El pecado contra el espíritu. Cometen el peor de los crímenes, el engaño a sus seguidores, conduciéndoles por sendas equivocadas que les abocan a la frustración y al fracaso con tal de conseguir ellos el poder y la capacidad de saquear el presupuesto. Por eso es tan valiosa como imprescindible la labor de la Asociación de la Tolerancia, que a lo largo de 30 años ha mantenido en alto el estandarte de los principios y los valores que han demostrado reiteradamente que son los que garantizan a las sociedades que por ellos se rigen la paz civil, el bienestar material y la calidad de sus instituciones. Y también por este motivo, esta noche representa tanto para mí y para mi familia que me acompaña en esta cena. Y podéis creerme si os digo que el honor que me habéis dispensado ha quedado grabado para siempre en mi corazón.